Una de las épocas más violentas en Latinoamérica si hacemos repaso en este convulsionado sector del continente americano sin dudas serían en su mayoría las décadas del 70 y 80, plena Guerra Fría, tanto Occidente encabezado por los Estados Unidos y el bloque comunista en su defecto la Unión Soviética movía sus fichas cual tablero de ajedrez mundial y América no sería una excepción. En la región sucederían tanto golpes de estados, movimientos armados revolucionarios, terrorismo y demás hechos atroces de ambas partes, pero quienes dieron que hablar y sacaron para bien o para mal fueron las intervenciones de militares argentinos en lugares como El Salvador, Nicaragua o Honduras. Hagamos un pequeño repaso de la situación argentina en los 70, tras regresar una efímera democracia al país y con el regreso de Juan Domingo Perón a la presidencia los grupos armados que Perón apoyaba en su exilio para preparar su regreso empezaron a salir de control negándose a desmovilizarse con una clara intención de ocupar y tomar el poder. El propio gobierno ante la creciente violencia dio luz verde para contraatacar a la guerrilla naciendo entre las herramientas la represión ilegal con el nacimiento de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina grupo paramilitar llevando una escala más a la lucha anti-insurgencia. Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 que llevó a una junta militar al poder liderada por el general Jorge Rafael Videla la represión a las guerrillas se intensificó, a pesar de que las variadas agrupaciones armadas argentinas como el Ejército Revolucionario del Pueblo, las FARC o las FAT tenían cierta ideología de izquierda sobre todo el ERP, el Partido Comunista apoyó a Videla y al gobierno militar hasta aún se comerciaba con la Unión Soviética. No fue hasta el cambio de paradigma con la llegada al poder del general Leopoldo Fortunato Galtieri quien Estados Unidos vio como un importante aliado en la región para llevar a cabo la marcha contra el comunismo. La derrota de la guerrilla rural en Argentina y en las ciudades sorprendieron a los militares de países latinoamericanos solicitando asesoramiento militar argentino en tácticas de guerra sucia. Los argentinos quienes aprendieron de los franceses sus experiencias en Indochina y Argelia perfeccionaron estas técnicas llevándolas a la enésima potencia. Galtieri se veía como un paladín en la llamada cruzada anticomunista. Aunque los apoyos argentinos sucedieron antes de la llegada de Galtieri al poder pues se había enviado material militar y armamento a la Nicaragua de Anastasio Somoza tras que el dictador fuera bloqueado internacionalmente en la compra de armamento. Recibiendo armas de Argentina e Israel además que guardias nacionales fueron enviados a Argentina para recibir entrenamiento. Uno de los instructores de estos oficiales nicaragüenses sería el emblemático coronel Mohamed Ali Seineltin dictado un curso de comandos e inteligencia militar. Un ex guardia nicaragüense diría de Seineltin lo siguiente: era un líder de gran fortaleza que nos decía que era imperativo combatir al comunismo con Dios. El tour de entrenamiento de los nicaragüenses incluían visitas a cuarteles de inteligencia, la base del Tercer Cuerpo en Córdoba y Tucumán donde se llevó a cabo el operativo Independencia. Los centroamericanos miraban al ejército argentino como un modelo a imitar tras sus victorias en los montes tucumanos. Entre 1977 y 1979 Argentina había vendido a las fuerzas somocistas pistolas ametralladoras de 9 milímetros, lanzacohetes múltiples como el Yarará, bombas de alto impacto y vehículos blindados de transporte, tras que los políticos estadounidenses vieran que no era necesario una política intervencionista los militares argentinos decidieron ocupar ese rol. No solo estaba el papel en esta nueva guerra continental, los oficiales argentinos destacados en Nicaragua buscaban saldar cuentas con guerrilleros argentinos que habían logrado escapar de la ofensiva del gobierno y se habían unido a las filas del Frente Sandinista capturando según sobrevivientes de la ESMA a un guerrillero argentino en Nicaragua quien fue trasladado a Argentina y ejecutado. Tras la ofensiva final de los sandinistas estos tomarían el Hotel Intercontinental en Managua el 19 de julio de 1979 capturando a 3 oficiales argentinos que serían luego liberados en un acuerdo con el gobierno de Videla a cambio de trigo argentino. Pero no solo en Nicaragua se exportaría equipo bélico, Honduras y El Salvador también evaluarían el armamento argentino como municiones, morteros, fusiles FAL y el subfusil FMK-3 que serían distribuidas en la Policía Nacional. En El Salvador en el 79 Argentina enviaría asesores al país centroamericano en una clara política de Estado a solicitud del régimen del general Carlos Humberto Romero que pidió expertos en inteligencia, interrogatorios y análisis de información.
Los argentinos se encargarían de moldear a los escuadrones de la muerte como Unión Guerrera Blanca. Desde octubre de 1979 a mayo de 1981 Argentina, Chile y Uruguay adiestrarían a cerca de unos 300 oficiales salvadoreños. Ya en enero del 81 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional lanzó una ofensiva final contra el gobierno salvadoreño reuniendo a miles de combatientes. A pesar de ello las Fuerzas Armadas lograron sofocar este ataque, esto debido al poco apoyo popular que tuvo la guerrilla debido al programa argentino de control de masas y acción psicológica. Pero sin duda la participación argentina más famosa en esta cruzada ideológica sería el nacimiento de la Contra en Nicaragua. Tras el triunfo de la revolución sandinista muchos miembros de la Guardia Nacional se desbandaron ya sin cadena de mando claro, varios huyendo a la frontera de Guatemala formando pequeñas bandas armadas sin rumbo fijo ni organización para seguir la lucha. No fue hasta que el coronel Ricardo Lau, un ex Guardia Nacional, intentó formar una estructura sólida para la contrarrevolución, con el tiempo formando la Legión 15 de septiembre con apoyo del gobierno guatemalteco. Hacia fines de 1980 el gobierno militar argentino empezó a enviar dinero y montar campamentos de instrucción en Guatemala para organizar y entrenar a las bandas dispersadas en la frontera, llegando al país miembros del batallón de inteligencia 601 colaborando a la causa. A fines del 82 uno de estos asesores argentinos, Héctor Francés, sería secuestrado por la guerrilla sandinista y confesó mucha información sobre las actividades argentinas en América Central. Los argentinos ayudaron a la Legión 15 de septiembre instalando una base de entrenamiento a las afueras de la ciudad de Guatemala conocida como Destacamento 601. El bautismo de los Contras sería en 1980 en un ataque a la estación de radio de onda corta Noticias del Continente en Costa Rica. El ataque fue un fracaso. Con la llegada de Ronald Reagan al poder en la Casa Blanca, las actividades estadounidenses con el visto bueno de la nueva administración lanzó programas de asesoramiento a Centroamérica. Los agentes de la CIA buscaban entrenar a la Contra, pero para su sorpresa al llegar a Guatemala se sorprendieron al ver que los argentinos ya estaban en la tarea, por lo que ambas partes colaboraron en una causa común. En un futuro se buscaría una intervención directa en América Central con la formación de un gran ejército latinoamericano comandado por militares argentinos que deberían desembarcar en El Salvador y empujar a los revolucionarios hacia Honduras para exterminarlos e invadir Nicaragua. Esta operación recibiría el nombre de Operación Charlie. Pero tras la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas en 1982, Argentina empezaría a progresivamente abandonar la asistencia en Centroamérica. En el año 83 y con la debacle del gobierno militar, los asesores argentinos recibieron el nuevo paradigma. Oficialmente los instructores actuarían por su cuenta y no oficialmente amparados por el Estado argentino. De manera puntual la intervención argentina terminaría de manera abrupta en 1984. Algunos oficiales por cuenta propia se quedarían asistiendo a los grupos contrarrevolucionarios, pero ahora el total apoyo y control sería estadounidense. A pesar de ello y entrando en los años 90 aún se seguía dando entrenamiento en contrainsurgencia a militares latinoamericanos. Por ejemplo, el llamado Estado Secreto argentino brindaría sus conocimientos a las fuerzas de seguridad mexicanas durante el levantamiento zapatista. Tras haber librado la guerra sucia en sus propias fronteras y más allá de ellas, el aparato de seguridad descentralizado, autónomo subsistió y subsiste aún en el siglo XXI.